escuela tiene la intención, ¿cierto?, de ojalá poder seguir manteniendo contacto con ustedes, de seguir haciendo este tipo de talleres, ofreciéndoles herramientas que vayan perfeccionándole, que les puedan servir a ustedes, ya, o sea, cosas que ustedes necesiten, que a ustedes les gusten. Para nosotros es súper importante mantener la relación con ustedes, que no se olviden de su casa. Y además el feedback que ustedes nos puedan dar también después de qué otros temas les interesaría que pudiéramos tener estos talleres. Obviamente no son diplomados, no son, pero al menos sí son tips, son ciertas características, son cursos, mini cursos introductorios a temas que a ustedes les puedan servir, o ir entregándoles ciertas herramientas, ¿cierto? Que les puedan ir sirviendo y que les puedan ir acompañando, ¿ya? O temas que les abran más dudas hacia otros intereses que pudieran tener. Así que solo eso, ¿ya? Primero agradecerles el que estén participando, pedirles que ojalá nos manden el feedback después, ¿cierto? De qué les pareció, en qué están, qué otras cosas les gustaría, y ojalá podamos seguir manteniendo el contacto. Ya con muchos de ustedes les vamos a seguir escribiendo porque vamos a necesitar participación. Esto, como ustedes saben, ya estamos en la etapa de la autoevaluación de la carrera nuevamente. Esperamos esta vez acreditar ya por 4, no, o sea, por 5, no por 4 años, y ojalá pudiéramos optar a más. Y obviamente la participación de ustedes también va a ser súper necesaria. ¿Ya? Entonces, les vamos a escribir, los vamos a invitar para el que quiera participar y quiera ser parte de este proceso. Pero lo principal es decirles que queremos estar en contacto con ustedes, que queremos saber qué necesitan, qué les interesa para poder seguir haciendo este tipo de actividades, ¿cierto?, en la medida que podamos. Si alguno de ustedes también quiere hacer cosas, bienvenidos sean. Los canales están abiertos todo el año, todo el tiempo. Así que eso, era más que nada saludarlos. El otro día lamentablemente no pude, pero darles la bienvenida y que ojalá lo disfruten, que ojalá les sirva y que sigan en contacto con nosotros. Ya, solo eso. Así que muchos saludos a todos y que les saquen provecho. Ahí van, explótenlo, extrújenlo. Ya, es un muy, muy buen elemento. Así que eso. Gracias, Bárbara. No sé si Iván está listo o alguno de los chicos y chicas de repente Hola, quisiera... Iván, ¿qué tal? Cuéntame, ¿tú estás listo, Iván, ya para iniciar? sí, voy compartiendo. Genial. Antes de que comience Iván, les vuelvo a comentar a todos y a todas, voy a dejar en el chat el link para la asistencia de la segunda clase. Sé que varios ya se inscribieron para la primera lista de asistencia, faltan algunos los que puedan, pero les recuerdo también que en esta sesión en especial volvemos a realizar la asistencia como registro, ¿ya? Les agradezco toda la presencia. Yo no los voy a poder acompañar en esta oportunidad, pero los dejo con Iván y me voy a estar contactando también con varios de ustedes durante esta semana y la siguiente también. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Vale, gracias Felipe y Bárbara. Hola a todos, muy buenas tardes, gracias por la presencia en esta segunda clase. Esta clase va a ser un poquito distinta a la anterior, que la anterior fue esencialmente de introducción a todos los temas, a los 10 temas que vamos a abordar en los 4 módulos. Este ya es el segundo de los 4. Y en este, esencialmente nos vamos a ir directo. No, eh, de nuevo, directo al grano, en el fondo, para poder alcanzar en el tiempo y hacer una pequeña diferencia en base a la anterior, porque como en la anterior cerramos un poco de una manera introductoria para tratar de abordar todos los temas y que se entendieran los 10 puntos, hoy día vamos a abordar los primeros 3 o 4, y sobre eso me gustaría también tener un poco de feedback de ustedes, de los que quieran, no hay ninguna obligación, pero sería interesante poder compartir en base a lo que van entendiendo o lo que les haga clic en relación quizás en algún proyecto que tengan en mente o que estén desarrollando ahora. Ahí están los contactos, siempre los comparto en el caso que quieran hacer algún tipo de consulta respecto de algún proyecto o algo que los pueda ayudar. Repasando un poco dentro de los objetivos generales, dentro de los 10 puntos que estamos,
El primer punto que vimos la semana pasada, la clase anterior, fue la industria inmobiliaria. Y bien, en general, vimos que, y traté de dejar en claro que la industria inmobiliaria es mucho más que el tema de lo que se nos presenta en general como los puntos de los departamentos, o tanto hacer o vender departamentos, que es como la gran esencia de lo que nos presenta el marketing inmobiliario. Y en el fondo es todo lo que está relacionado a los bienes inmuebles o materiales pegados a la tierra en el fondo, y no necesariamente un departamento, sino que puede ser todo aquello que es relacionado a bienes inmuebles. Vimos también que la relación de su importancia también es tan relevante como parte de la esencia humana, que es la industria inmobiliaria está relacionada al techo, y que es una de las necesidades que nosotros como seres humanos necesitamos tener, encontrar tanto para nuestra vida social, para nuestro hogar o para nuestro trabajo. Y uno de los puntos agregados que lo vimos también en la relación de cuánto se iba dando la conversación de la clase anterior, es que en el fondo la industria inmobiliaria ya en sí, y cuando tú te metes como a trabajar en la relación con ella, se debe entender que es esencialmente un negocio financiero. Y en eso vimos la relación de los conceptos, que están unos puntos adelante, pero nos vamos a traer porque los vimos la vez anterior, dentro de los tipos de la relación del el dinero con la industria en relativos a la inversión, en lo que era inversión real, inversión apalancada, inversión pura. Entonces, entendiendo que esto es un negocio financiero, uno de los conceptos claros que hay que entender como el concepto de la industria inmobiliaria es que mientras menos inversión real, mejor es la fórmula. O sea, mientras menos en una gestión de un proyecto inmobiliario nuevo, mientras menos dinero sale del bolsillo del gestor el grupo inversionista, mejor es la fórmula, o sea, mejor es el negocio, entendiendo de la mejor forma la palabra negocio. Negocio es sustentabilidad. En el fondo es un juego de apalancamiento, ya que el dinero de los bancos es el más económico. Los factores del dinero en la relación del proceso de gestación de un proyecto inmobiliario en la industria inmobiliaria son esencialmente necesarios relativos al apalancamiento. Vimos que el apalancamiento era nuestra relación en cuanto nosotros incorporamos la necesidad de capital para poder desarrollar un producto inmobiliario nuevo. Estamos hablando que en esta industria los productos inmobiliarios son obviamente de alto ticket, porque necesitamos comprar un terreno o comprar una propiedad en donde nosotros vamos a hacer alguna intervención inmobiliaria, y eso son varios millones de pesos o millones de dólares, en donde partimos con este inicio de inmovilización de capital, y después todo lo que nosotros, en base al análisis comercial del desarrollo, le vamos a incorporar además capital para generar un nuevo producto inmobiliario. Y eso es de un alto ticket. Un alto ticket significa que son de costos elevados. Entonces, al ser un negocio de costos elevados, lo que más nos conviene es apalancarnos. Y apalancarnos significa trabajar con la plata de otros. En este caso, la mejor forma de trabajar con la plata de otros en la industria inmobiliaria, porque es una industria también que se elabora en el tiempo, es con el dinero bancario, porque el dinero bancario es el más económico. ¿Por qué es el más económico? También lo vimos un poco en la clase anterior. Eh, la industria bancaria se dedica a comercializar dinero, y por lo tanto su oferta entre su propia competencia hace que ese producto, que es el dinero, al colocarlo al mercado, sea el más barato del mercado. El dinero de los bancos es mucho más barato que el dinero de los clientes o el dinero de los inversionistas. ¿Por qué? Porque también lo vimos en la vez anterior. Aquí nosotros evaluamos la rentabilidad del negocio sobre cuánto le pedimos al dinero, y el banco es, como se dedica a ese perfil, es el que menos les pide a su dinero, y por lo tanto coloca el dinero en el mercado mucho más barato de lo que lo colocan los inversionistas en el mercado. Por eso que es necesario entender y apalancarse en el desarrollo inmobiliario, porque es el dinero más económico y accesible que podemos tener para jugar en un desarrollo inmobiliario. Hablamos en el segundo punto de reconocer las oportunidades. ¿Dónde están estas oportunidades?
en esta industria y cómo yo puedo participar de ella. Lo traté de dejar súper en claro que en el fondo todas las oportunidades inmobiliarias o todo lo que es, implica de poder encontrar una oportunidad inmobiliaria está relativa o relacionada a la información, al manejo de esa información, a saber dónde está esa información, a poder captarla, canalizarla y generar un embudo que me sirva a mí, con las herramientas necesarias de validaciones, poder generar un nuevo producto. Y todo esto está, gracias a la era que vivimos, esencialmente en el computador que todos ocupamos, obviamente con una conexión a Internet, donde nosotros tenemos la facilidad de poder encontrar de manera absolutamente inmediata toda la información que necesitamos, y yo lo digo con conocimiento de causa y ejemplo, que está absolutamente ahí. Solo tenemos que saber cómo buscarla y qué factores o qué, números saber leer de ella para poder ocuparlo eso en nuestros propios proyectos. Al final de todo esto es un manejo y entendimiento de esa información, y como este curso lo dice, es una gestión inmobiliaria efectiva quien maneja, y la finalidad de entender esta información es manejar esa información para poder tener una capacidad, superior sobre el resto, en donde los vamos a transformar en un usuario dentro de lo que nosotros podemos crear al canalizar y saber ocupar esa información. Y con eso nos transformamos en un gestor, un especialista. Vimos también que en el fondo, dentro de los ejemplos concretos de que la industria inmobiliaria es mucho más que la formulación o participar de los departamentos, o generar edificios de departamentos, inmobiliarios en venta unitaria o masiva. La industria nos abre un mercado mucho, mucho más amplio que ese. Y aquí un ejemplo que puede ser incluso el desarrollo de una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol es también un producto inmobiliario, y de hecho es uno de los productos inmobiliarios que, se meten dentro de uno de los sistemas o de las evaluaciones que son más, interesantes, que son las evaluaciones de renta. Existen perfiles de clientes en la industria inmobiliaria que en el fondo, y como cualquier, negocio, que entran y salen rápido, y otros que entran para quedarse en el tiempo disfrutando de las plusvalías que me genera ese producto. Y eso en la industria inmobiliaria nosotros lo denominamos como un producto o un cliente rentista. En este caso, en este ejemplo, puntual, pero que parece muy sencillo, el desarrollo de una cancha de fútbol, en donde en un lugar o en un terreno que antes estaba, muerto en el fondo, y no nos da, por ejemplo, la posibilidad de generar un desarrollo de condominios o de locales comerciales o de un edificio en altura, posiblemente al generar una habilitación como cancha de fútbol con todos sus servicios asociados, podemos generarlo como un desarrollo de renta permanente, y es ya un negocio absolutamente inmobiliario en donde hubo que gestarlo, hubo que analizar todos los temas municipales, sacar los permisos, hacer una validación técnica, comercial, construirlo, elaborarlo, orquestarlo, etcétera. El mismo desarrollo. Pero, tiene que ser sustentable. Así como cualquier producto que nosotros generemos, tanto sea una cancha de fútbol, una plaza pública, un edificio, gigantesco como un paralelo al de Host Polman, un centro comercial, etcétera, tiene que ser sustentable en su validación, por simple que sea. Si no, no tiene un sentido, económico por su sustentabilidad. No significa solo generar, un movimiento simple dentro de lo que yo pueda o se me ocurra hacer en un terreno u otro. Tiene que ser sustentable. Y esta es la explicación de los puntos que vamos a ver más adelante, en donde les comenté que las validaciones de un proyecto tiene tres factores: el factor técnico, comercial y legal. Si alguno de esos factores no funciona, el proyecto pasa un poco como el ejemplo de la foto, que aunque sea una cancha de fútbol, por simple que parezca, de gestar y manejar, puede ser un desastre si no fue validado comercialmente de una manera correcta. Cuando hablamos, de este punto de dónde están estas o cómo se buscan estas oportunidades, aquí descargué algunos ejemplos bien, bien burdos, pero muy elementales. Entonces, en el fondo yo les puedo decir,
claro, todas tus oportunidades están en el computador, pero ¿en qué parte del computador? En este momento, o sea, yo en lo esencial, cuando ya conoces la industria y cuando ya conoces cómo los antecedentes, y es un constante estudio de los factores, de los valores de UF metro cuadrado, de comercialización, de venta, de terreno, en temas comerciales, habitacionales, industriales, todas estas plataformas te empiezan a servir para validar ese tipo de gestión de tus nuevos productos. Pero es importante poder decirlo que en el fondo, en ese sentido, ahora existen un montón de plataformas que nos facilitan extraordinariamente la vida. Hasta antes, no muchos años atrás, uno tenía que pagar por cada estudio inmobiliario, por simple que fuera, incluso para entender las nociones básicas de los valores de mercado. Hoy día, en plataformas como aparece ahí en la figura, en GPS Property, por ejemplo, Colliers también lo da y otras más de ese perfil, tienen de manera gratuita publicaciones trimestrales de los estudios, tanto los parámetros de las medidas de valor y de colocaciones, o sea, en cuánto se está moviendo el mercado, tanto para entrar a él como consumidor, como también como oferente, en las oficinas, en los strip centers, en los centros de bodegaje, parque industrial y mini bodega, o sea, todo el mercado. Toda la información de las métricas del mercado, tanto para entrar como para ofrecer, está absolutamente gratis en plataformas como la que les estoy mostrando. gpsproperty.cl. Otras nuevas, bien interesantes, esto me llamó bastante la atención. Hace poco lo vi creo que en el Diario Financiero. Les recomiendo leer el Diario Financiero a lo menos una vez a la semana o 2 veces al mes. Ahí aparecen muchos tips de temas. Acuérdense que el negocio inmobiliario es un negocio financiero. Por lo tanto, si les interesa realmente esta industria, tienen que entender y nutrirse de información financiera. Vi esta noticia de ciertas plataformas que están bien interesantes. Generalmente las plataformas tienen un ciclo de vida bien corto porque es muy difícil generar una plataforma y sobre todo ahora porque en el fondo generar algoritmos que busquen información y la comparen es relativamente fácil. Entonces la competencia está esencialmente en poder dar el target y que la gente masivamente consuma ese tipo de información. En este caso en particular, housepricing.cl tiene un concepto bien interesante. Ellos generaron un algoritmo que lamentablemente lo están haciendo, como les digo, como la industria en realidad se está enfocando netamente en departamentos o temas habitacionales en altura, lo están haciendo solo para ese perfil, pero es súper interesante. Y también en casa. Tú pones la búsqueda y te da, si lo ven ahí en rojo, te va diciendo qué propiedades sobre otras tienen un porcentaje exacto de economía sobre otras. O sea, si sabes leer esta información y te quieres dedicar específicamente a eso, tú puedes darte la pega en el fondo de que eso sí tiene su valor porque es tu tiempo, de clasificar esta información de mercado que otros no lo hacen, como por ejemplo inversionistas que se dedican a este perfil, y hacerte un listado semanal de qué propiedades, esto es como jugar en la bolsa, pero con propiedades, de qué propiedades están en un porcentaje entre, por ejemplo, ahí está el ejemplo de entre el 8 y el 18% más bajo. Estamos hablando de tickets que parten desde los 4.000 UF para arriba, es mucha plata. Entonces, esa información clasificada para un inversionista es de tremendo valor. Si alguien hoy se quiere dedicar a esto solo en clasificar ese tipo de información a través de esta página u otras que encuentren por ahí, es un producto absolutamente vendible. Como también pueden encontrar que algo esté en un valor, por ejemplo, si les aparece un 20%, un 25%, un 30% más bajo, quizás es una propiedad que necesita algún tipo de regularización o una intervención relativamente menor, y es un negocio inmobiliario inmediato como para poder meter a un inversionista, hacer una remodelación y venderla a un valor mucho más interesante en el mercado, y ahí ustedes van a meter su arquitectura, van a meter la gestión inmobiliaria y un corretaje probablemente. Por otro lado, TokTok
TokTok es una plataforma, yo creo que la conocen, que es competencia esencial del portal inmobiliario, eh, pero que desde el principio trató de dar una oferta de valor sobre una mayor información. Portal inmobiliario, principalmente su gran valor y su gran potencia es porque partió hace 15 años o más y fue el primer gran portal que se dedicó realmente a abrazar toda la información de la disponibilidad inmobiliaria de todos los rubros inmobiliarios en una sola gran plataforma. Pasó por un montón de valles de la muerte. La muerte, entre paréntesis, son los procesos de alza y caídas en los emprendimientos económicos, la parte económica. Y ese esfuerzo valió la pena hasta que hace un par de años atrás llegó al Mercado Libre y le compró esa información en 44 millones de dólares. Se dedicó esencialmente a acaparar la información sobre un nicho, se pasó todas las vallas posibles del mercado, posicionó el mercado en el fondo de la información de la disponibilidad inmobiliaria y lo vendió a un valor impresionante, sin lugar a duda, para ser solamente una plataforma de aviso, sin ningún otro valor agregado. Sin embargo, obviamente hizo algunas cosas, tiene un software que le sirve a los corredores de propiedades, pero cada vez ha perdido mucho valor por lo mismo, porque no es más que una muy buena y gran y la mejor, la más grande plataforma de avisos contundentes e inmobiliarios. Entonces, TokTok empezaron a aparecer estas otras plataformas, como TokTok, en donde su oferta de valor partió por dar fue el primero que empezó a dar un montón de información adicional, como por ejemplo las medidas de las escrituraciones en el barrio o de cómo el barrio está funcionando en términos de económicos, delincuencia, plusvalía, información que antes costaba para un desarrollador inmobiliario, antes que existiera TokTok, o sea, por lo menos para las inmobiliarias les costaba entre 10 y 20 millones de pesos la misma información que ahora TokTok genera gratis y lo genera hace mucho tiempo. Y ellos generaron esa tremenda inversión y es pura información. Entonces, TokTok es otra de las plataformas que pueden ocuparlas como una validación de barrios, de tendencias de barrios, y está absolutamente gratuita. Y aquí está recién revisando, tienen algunos tipos de metodología, tienen unos real data, están asociados con estudios y son extraordinariamente fiables. Esto ya para temas más avanzados, pero para lo menos avanzados, si ustedes quieren validar lo que pasa dentro de algún punto donde vayan a desarrollar algo, por chico que sea, todas estas plataformas pueden encontrar información gratuita de mucho valor. Y portal inmobiliario, yo lo que le encuentro más interesante hoy, que lo ocupo mucho, es esta parte donde el planito se nos mancha lleno de colores, se pone entretenido, interesante, porque es demasiada información. Es donde tú puedes ver inmediatamente todo lo que está en términos de valores de mercado comparables. O sea, a donde te metas, si te metes al portal inmobiliario, vas a ver inmediatamente el comparable, si está ahí dentro de rango de precio de lo que tú estás evaluando o no. Yo creo que no hay nada mejor que esta parte del portal inmobiliario en cuando tú te pones a ver con el comparativo por plano de todo lo que hay en oferta en el sector que estás evaluando. Se lo recomiendo mucho. Hablamos también del punto de la evaluación de los proyectos. Y ahí, siendo majadero con el cuento o ese ítem, la evaluación de los proyectos siempre son en esta constante de 3 factores, que son solo la evaluación técnica, comercial y legal. Y esas tres validaciones tienen que a todo evento jugar y conversar entre sí y no de manera independiente. Son muy importantes de manera independiente, pero juegan conjuntamente para el proyecto en específico, sea cual sea, una cancha de fútbol o un condominio gigantesco de oficinas, de departamentos o lo que sea. No pueden fallar unos con el otro. A eso me refiero. Entonces, bueno, y sobre esto aparecen las herramientas clave. Vimos que la validación técnica se trata esencialmente o es referido especialmente a los estudios de cabida
y profesionales previos a la construcción, donde nosotros, coincidentemente un poco con el taller objetivo de este taller, que somos arquitectos, es la parte que más nos compete en esta arista que nosotros nos metemos, que es la arista de los desarrollos de profesionales de diseño. Nosotros evaluamos esta parte, la parte técnica, esencialmente. Podemos decir o enumerar, hay varios ítems dentro de las validaciones técnicas que todos son importantes, pero me atrevo a decir que estos son los más considerables como para poder mirar bien de arriba una propuesta si sí o si no. Nos referimos obviamente al certificado de informaciones previas. Nunca evalúen nada sin tener el certificado de informaciones previas en la mano, específicamente del rol de la propiedad y no más de 3 meses de antigüedad. Recomendación para todos. Se puede hacer obviamente con algo más antiguo, pero si van un poco más serio y de verdad con el proyecto, no más de 3 meses de antigüedad del certificado de informaciones previas. Acuérdense también, entre paréntesis, que los certificados de informaciones previas se piden en la Dirección de Obras Municipales y se demoran entre 7 y 10 días, dependiendo de la municipalidad. Hay algunas que más. Bueno, sobre esto, el certificado de informaciones previas, tenemos varios de estos antecedentes para evaluar, y de estos los más relevantes son entender, obviamente, si el terreno es rural o urbano, que hay una diferencia extraordinariamente grande, como por ejemplo que el terreno puede costar, por ese concepto, desde 0,5 UF el metro cuadrado hasta 100 UF el metro cuadrado de diferencia, solo por ser rural o urbano. Entendamos que lo rural es donde yo no puedo construir o no puedo subdividir el predio en inferior a las 5.000 metros cuadrados esencialmente, y no puedo construir más de una casa patronal y otra más en esa, y obviamente giros comerciales por ningún motivo, altura cero, hasta poder tener una densidad increíble con altura ilimitada, y eso obviamente me va a dar un valor de ese terreno de lo más alto, porque los terrenos valen no por tasación, valen según la constructividad o lo que yo puedo hacer sobre ellos. Los terrenos valen esencialmente sobre estas 3 validaciones. La tasación es solo una referencia. La constructibilidad, el otro punto. ¿Cuánto yo puedo, por cálculo matemático? Ahí obviamente viene una fórmula. No lo quise, obviamente no por tiempo, y entendiendo que todos somos arquitectos, no estoy haciendo el cálculo matemático aquí porque doy por hecho de que es algo que todos ustedes saben hacer. Pero esencialmente es el múltiplo sobre los metros cuadrados que yo puedo construir en relación a los metros cuadrados de terreno bruto. La ocupación de suelo es cuánto yo en porcentaje de suelo, mirando el terreno como un cuadrado, yo puedo ocupar. Si es un 30%, 50%, 100%, y ahí vienen el punto de abajo, que son re importantes los sistemas de agrupamiento. Es súper importante tener conciencia de esto. Cuando no se tienen conciencia de estos puntos, uno se da cuenta después de meterle un montón de tiempo al desarrollo, de que tiene que volver para atrás, que no sirve para nada lo que uno está haciendo. Que, por ejemplo, si el sistema de agrupamiento me dice, y lo digo a pesar de que yo creo que a muchos les parece muy lógico y poco importante, es súper importante porque lo veo como error bastante seguido. Si el sistema de agrupamiento me dice que es continuo, eso significa que en el 100% del terreno yo tengo que hacer algo. Y eso parece súper como óptimo, pero a mi juicio y por experiencia es lo más complicado. Porque no siempre es óptimo construir todo un terreno. No significa que mientras más yo construya es mejor el proyecto. No tiene nada que ver con eso. Eso lo da, insisto, las validaciones. Yo tengo proyectos que puedo construir más del triple de lo que, o no el triple, pero el doble, sobre todo comerciales, y no lo hago porque si los reviento en ese sentido, no me va a ser válidamente comercial el proyecto. El reventar un terreno en constructibilidad solo amerita en el sentido inmobiliario en altura habitacional, en ningún otro. Altura de edificación.
Obviamente conocer las rasantes. En Chile tenemos distintos modelos de, bueno, ángulos de rasantes, que son las diagonales, o el ángulo que nos corta la altura de edificación. Podemos tener una altura medida por rasante o una altura en metros definida por informe previo bastante alta, pero la rasante nos va a generar un límite. Hay que entender eso y hay que dibujarlo. Ahí entran, bueno, los conos de sombra, etcétera, que son temas más técnicos que obviamente por la profesión nuestra es vital entenderlo y saber. El uso de suelo. El uso de suelo puede ser habitacional, comercial o mixto. Mixto significa que puedo tener más de un uso o mezclar un uso habitacional y comercial. Cuando el uso de suelo es solo habitacional, obviamente mi tendencia va a ser a explotarlo en altura y en densidad de edificación, porque es lo único que voy a poder vender. Entonces ahí sí empieza a meritar que el cálculo matemático me dé la explosión máxima de rentabilidad y de proporción inmobiliaria para vender los más metros cuadrados posible. Cuando es mixto o esencialmente comercial, ahí manda la figura del entorno, de qué es lo que necesita el entorno como equipamiento. Lo comercial es equipamiento. Entonces, yo cuando voy a generar un desarrollo comercial para un barrio, me tengo que fijar esencialmente cuál es la competencia de equipamiento que existe en el barrio, cuál es el perfil del barrio, qué es lo que el barrio me está pidiendo y qué es lo que el terreno me aguanta y me está pidiendo. Si yo no tengo esas consideraciones, también me podrían llegar a fallar las validaciones técnicas, comerciales o legales. La densidad. La densidad esencialmente, bueno, también entiendo que por ser arquitecto esto es más fácil, porque ustedes lo deben saber, es en el fondo el relativo a cuántas personas puedo yo colocar por unidad vendible habitacional. Se refiere esencialmente a un cálculo matemático también, que va en una relación de un número que nos entrega el certificado de informaciones previas específico del rol de la propiedad, en donde me dice que cuántas viviendas puedo tener en el condominio o edificio en la propiedad que estoy proyectando. A veces esto se contrapone a la constructibilidad y puedo tener una constructibilidad que me da a entender que el terreno voy a hacer una torre enorme, pero mi densidad es súper chiquitita. Entonces, generalmente esos informes previos son mixtos. Entonces ahí yo tengo que hacer una compensación dentro de, o pasar el proyecto totalmente a comercial, como el ejemplo que pueden ver en Pedro Fontova 7855 más Huechuraba. Es un proyecto que les comenté la vez pasada. Tenemos un éxito, un récord inmobiliario ahí de UF metro cuadrado, donde nos pasó eso. La densidad no nos daba. Y por eso que en el fondo nosotros fuimos los únicos aplicando este conocimiento y este sistema, en donde el último terreno extraordinariamente ubicado, donde nadie había podido hacer algo, nosotros pudimos porque no fuimos netamente evaluadores inmobiliarios habitacionales. Porque todos los evaluadores inmobiliarios que vieron el sector dijeron esta cuestión es habitacional hasta que llegaron a la densidad. Y la densidad no les daba. Entonces, tenían una constructibilidad buena, pero muy poquitas unidades de vivienda y por lo tanto el número era imposible. O sea, el costo era mayor a la cantidad de unidades vendibles que me hacía flotar el proyecto. Sin embargo, nosotros lo vimos, lo evaluamos comercialmente y el proyecto fue un exitazo. Estacionamiento exigido. Otro factor importantísimo. A veces todos los demás no funcionan. Densidad, constructibilidad, ocupación de suelo, proyecto perfecto, pero la exigencia de estacionamiento es tan alta que nos mata la capacidad de que la viabilidad comercial de la venta versus el costo de hacerlo sea viable, en el fondo, y valga la redundancia. ¿Por qué? Porque a veces, y generalmente cuando las densidades son bastante altas, son en zonas, y ahí viene la información de este mapa lleno de colores del portal inmobiliario, donde yo veo y evalúo hasta cuánto puedo vender mi producto, por lo tanto, hasta cuánto me puedo gastar. Y si dentro de ese gasto está una exigencia altísima de construcción de metros cuadrados de estacionamiento que no voy a poder vender o voy a poder vender muy barato,
el producto no me va a dar. Entonces la exigencia y también esa misma exigencia de estacionamiento en temas comerciales, generalmente en temas comerciales la exigencia de estacionamiento es súper alta versus los metros cuadrados construibles, la exigencia de estacionamiento en comercial empieza a ser más alta y por lo tanto me empiezo a ocupar un montón de espacio de primera línea y la primera línea obviamente en lo comercial es lo que más yo tengo que cuidar y destacar versus estacionamiento. No siempre los estacionamientos implican un mejor producto comercial. Y menos ahora. Yo creo en lo personal también que la tendencia va a ser a que los estacionamientos sean cada vez más sopesados con otro tipo de productos. Sin embargo, es súper importante entender esa parte y también ver que existen alternativas y herramientas para poder omitir estacionamientos en un proyecto. Como por ejemplo, y las más utilizadas son que si nuestro proyecto enfrenta una calle de más de 100 metros, perdón, de más de 100 años de antigüedad, y ciertos distanciamientos a locomoción pública, uno puede eximirse de cierta cantidad de estacionamiento o hasta el 100% de estacionamiento. Hay que entender ahí la normativa. Eh, Eso en general, de esa parte. De lo otro, la otra validación es la validación comercial y legal, pero ahora les puse primero, después de la validación técnica, la validación legal, porque en la comercial hoy día vamos a desarrollar un poquito las matemáticas. Entonces, y esta es un poco, un poco más simple de entender. La validación legal era lo referente a los estudios que permiten y aseguran las transacciones durante todos los procesos del proyecto. Estos estudios son varios, obviamente, pero esencialmente son cosas que nosotros para eso existen esos profesionales específicos que son los abogados, pero nosotros tenemos que entender de qué se trata. Y esencialmente son los estudios de título. Eso es lo que en el fondo redunda un poco todo cuando uno empieza una transacción o involucrarse en un proyecto nuevo inmobiliario. Cuando uno compra una propiedad, las propiedades se estudian por estudios de título con abogados en una trayectoria de 10 a 30 años a la fecha de la compra. O sea, existe un organismo que se llama el Conservador de Bienes Raíces. Ellos guardan información de hasta 30 años o más, pero la ley exige entre 10 y 30 años saber cómo fueron todas las transacciones legales de esa propiedad 30 años a la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque pueden haber hipotecas y gravámenes que no solamente son deudas actuales o alguna petición de embargo actual por alguna deuda que tengan los propietarios, sino que pueden haber herederos no informados que aparecen, es súper común eso, que al momento de la compra aparecen. Y ellos tienen un documento que en el año 29 para atrás específicamente tenían un derecho sobre esa propiedad y el negocio quedó hasta ahí. Entonces, por eso los estudios de títulos son extraordinariamente importantes y necesarios y son obligatorios. De hecho, aparte como todo esto se hace a través de bancos, generalmente los bancos son sumamente rigurosos por eso, porque son las garantías. Y la garantía tiene que ser transable. Y si legalmente tiene un problema, no es transable. Las tasaciones, obviamente, hay un montón de tasadores. De hecho, TokTok también tiene por ahí una herramienta de tasación. Yo no la recomiendo. Si van a trabajar de gestar un proyecto inmobiliario como gestor, trabajen con TINSA o con Transa. Si es un tema inmobiliario de terrenos importantes o grandote, con GPS Properties. Esos realmente son los que dan la seriedad del mercado y no tengo ningún enlace comercial con ellos, sino que se lo estoy dando como tips nomás para que no tengan problemas o hacer los temas de nuevo. Son servicios relativamente caros, pero si vamos a generar una oferta de valor y vamos a cobrar por ello y vamos en el fondo a orquestar un montón de servicios asociados a un producto final, trabajen con los mejores. Vigencias de la propiedad, eso es relativo obviamente al estudio de título y a todo lo que el conservador de bienes raíces y el conservador
de productos, o sea, perdón, de sociedades económicas, porque muchas veces las propiedades están asociadas no a una persona natural, sino que a una persona jurídica o una empresa. Tenemos que tener bien en claro con quién estamos trabajando y que esa persona sea el dueño. Y eso es la vigencia de propiedad. Los contratos asociados, esto también obviamente estamos dentro del punto legal. Los contratos asociados a la propiedad, muchas veces las propiedades tienen un arriendo que queda escriturado en el conservador de bienes raíces y produce un gravamen sobre la propiedad. Aunque no lo crean, uno puede exigirle, si ustedes, por ejemplo, generan yo una vez lo hice, yo tomé un pequeño edificio para poder explotarlo de 500 metros cuadrados con 20 oficinas, y yo mi oferta con mi inversionista, que era el socio inversionista, en el fondo el capitalista, yo le dije, yo exploto tu propiedad, y en el fondo yo también voy a hacer una inversión en ella, yo te la arriendo, pero para que ese arriendo en el fondo no haga yo todo este trabajo, la inversión, y tú no me saques cuando quieras, yo voy a poner un gravamen de ese arriendo sobre tu propiedad. Por lo tanto, pesco el contrato de arriendo y lo enlazo a la escritura pública en el conservador de bienes raíces de la propiedad, y por lo tanto la propiedad queda amarrada a mí como arrendatario. Entonces el dueño, al momento de venderla, o me pide permiso o yo me voy formalmente y saco ese gravamen de arriendo. Los arriendos también pueden gravar una propiedad. Promesas, ventas, arriendos y reglamentos, esos vienen cuando, por ejemplo, ahora que nosotros estamos entregando el producto el comercial, el strip center este que les comento de Mark Huechuraba, ya estamos en el proceso después de las promesas, de la escrituración de las compraventas, cosa que se gatilla con la Dirección de Obras Municipales, con la recepción final, porque las compraventas están asociadas por el reglamento de bancario, que una vez recibida la recepción final, recién se puede escriturar. Y una vez escriturado, se puede generar hacia el conservador de bienes raíces para que el dominio se traspase. Todo esto está enlazado. Y los reglamentos de copropiedad. Hay que entender que cuando generamos un producto un poquitito más grande, como un condominio, que un condominio puede tener 2 casas y también va a tener que tener y acogerse al reglamento de copropiedad de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 19.537, en donde van a tener que generar un reglamento de copropiedad a través de un abogado, pero ustedes lo tienen que entender porque las reglas de ese condominio o de ese producto inmobiliario, sobre todo cuando es comercial, las definen ustedes, o ese es el momento de poder definirlo. Y la validación comercial. Claro, las otras son un poquito más estandarizadas. Esta también es estandarizada en cuanto al tema de información numérica, de todos estos antecedentes comparativos y conocimientos, tanto de evaluaciones, pero dentro de los parámetros de la industria, y sin duda es la más compleja, porque requiere absolutamente de su atención y de su información constante dentro de los mercados que se metan. Entonces, en la validación comercial es referente a los estudios de la rentabilidad pura, inmediata y en el tiempo. O sea, esta es la que me dice a mí si el número da o no da. Pero eso es esencialmente en cuanto a los índices o parámetros que yo sé de la industria, de tanto del producto como los que toda esta información que está publicada o que yo puedo generar estudios o pagar estudios, me los dan como índices comparativos. Antes de llegar al ver algunas planillas de ejemplo de números, me voy a saltar al punto 4, que es definir la propuesta, que es el último punto que vamos a alcanzar a ver hoy día, porque de ahí nos vamos a ahondar un poquito en un ejemplo numérico del punto 3, de la evaluación comercial. Entonces, al definir la propuesta, ¿cómo definir una propuesta para el nuevo uso o desarrollo? Vimos en la parte anterior, y conforme a todos los otros 3 puntos, es esencialmente conociendo la información, y esto, al conocer la información y manejarla, las ideas y los conceptos o las conceptualizaciones se hacen mucho más fácil porque tenemos ese conocimiento. Y un ejemplo de este, que es el mismo que vamos a ver la parte de la validación comercial, es que, por ejemplo, en este caso, una propiedad en que estamos trabajando, esto es un caso real, en la comuna de Lampa,
sector de Valle Grande. Si ven, el recuadro rojo es donde está el requerimiento del cliente, y aquí el reconocimiento del sector estamos en el punto de validación de la propuesta. Perdón, de definir la propuesta. Estamos definiendo la propuesta. Entonces, eso está esencialmente en el reconocimiento de todos los puntos anteriores, y ahora a nosotros como arquitectos, esencialmente en el sector. ¿Cómo yo, como arquitecto, no me mareo una semana, un mes, un año, como pasa en los estudios de título, en generar algo que yo puedo hacer en un día? Esta propuesta, que es real y que se está trabajando y que supera las 100.000 UF de inversión, yo la generé en menos de un día, después de ir a visitar la propuesta y después de entender, obviamente, todo esto que les acabo de comentar. Pero en un día se puede desarrollar una propuesta de más de 100.000 UF o del tamaño que quieran. Y esto es un ejemplo real. Entonces, aquí voy un poco a estos sus tips. Cada proyecto tiene sus propios requerimientos y sus propias modulaciones o cosas de qué agarrarse. Pero lo que quiero tratar de transmitirles, lo más importante a ustedes como arquitectos, como colegas, no se mareen, porque vean los puntos claves para poder llegar y tirar el lápiz encima, porque lo importante es que todo fluya, no solo la arquitectura. Entonces, en este caso, los puntos más relevantes eran, viéndolo, el Google Maps. Ocupen el Google Maps, se me fue ahí ponerlo también como herramienta, es fundamental. Google Maps nos permite a nosotros ver esencialmente casi en vivo de todos los entornos, de todos los terrenos, de todo el planeta, si quisieran. Entonces, esta imagen que es de Google Maps, aparte yo la fui a ver, porque es un proyecto que está en la misma ciudad, está insertado en un parque, y tiene elementos bien como decidores un poco de la propuesta, como súper sencillos de canalizar. Entonces, estamos insertos en un parque. En la esquina, que es ampliamente comercial, hay una bomba de benzina, obviamente un atractivo, un polo comercial. Acá al lado tenemos de vecino un strip center con un ancla comercial que es un supermercado, un estacionamiento, un parque que nos da un desenfoque en el fondo sobre lo que esté pasando acá abajo. Por lo tanto, nosotros empezamos a reaccionar hacia acá. Lo que es obvio, nuestro gran público objetivo, estamos viendo un montón de casitas C2, C1. Vemos la cantidad de piscinas, obviamente recorrimos el sector, y por acá, no tengo esa imagen, pero aquí ya estas casas que bordean esta calle de aquí se están transformando en comerciales. Por lo tanto, una de estas caras ya me está generando una accesibilidad, punto súper relevante para partir un desarrollo arquitectónico. Y lo otro, no puedo desconocer que tengo las otras tres caras con una interacción directa de accesibilidad comercial. Por lo tanto, el proyecto me tiene que reaccionar, recordemos que esta era una premisa comercial, hacia sus cuatro caras. Entonces, en ese punto, y como ya había, obviamente se facilita porque veníamos con alguna otra experiencia exitosa, no nos complicamos mucho la cabeza, y tomamos estos puntos de referencia tan relevantes para generar una arquitectura rápida y pasar a la validación comercial lo antes posible. Entonces, el proyecto reacciona y se abre hacia el gran público objetivo. Dentro de la validación técnica había una exigencia de 40 estacionamientos, y por lo tanto, viéndolo en vivo, uno prácticamente diría, ¿dónde meto los estacionamientos? Sin embargo, obviamente, cuando nos metemos en el AutoCAD, empezamos con esa magia. Al final nos entraron 43 estacionamientos, o sea, 3 más de la exigencia. Nos abrimos hasta al sector del público objetivo en la calle que ya se está transformando en el eje comercial del sector de esta comuna, y generamos una interacción directa hacia el parque, otra hacia el vecino comercial, pero que no es tan peatonal, porque la calle está San Martín es esencialmente de alta velocidad, y obviamente una invitación de toda la gente que nos va a visitar desde la bomba de benzina. Por lo tanto, esta fue la propuesta, una propuesta que al final nos dio
como les comento, se desarrolló en el análisis, fue un día de visita a terreno, de entender al cliente, de entender el lugar, de verlo en el Google, de tener los informes previos a la mano, de analizar técnica comercialmente y que el producto y el proyecto generara una transferencia y un traspaso entre todas sus caras, y comercialmente funcionó. Y ahí pasamos al tema comercial. Entonces ahí ya tenemos una propuesta sobre cuál trabajar. Y no es más que eso. No le den muchas más vueltas a eso. Y si es habitacional, es un poco lo mismo. Amárrense de lo que dice el sector, de lo que dice el terreno y de las variables esencialmente de accesibilidad. Eso es lo que amarra todo el proyecto. Y la validación comercial es cómo le metemos números a esta cuestión para que flote. Entonces, es lo referente al estudio de rentabilidad inmediata y en el tiempo. Y aquí vienen esta parte que es un poquito más densa. Es un poco, bueno, les voy a dar las claves de manera relativamente rápida de qué es lo que se tienen que fijar. Yo a todos los participantes de este taller les voy a compartir estas planillas. Estas planillas tienen seteado en Excel todas las fórmulas necesarias. Entonces yo ahora me voy a dedicar a explicarles cuáles son los puntos de esas fórmulas de las que se tienen que fijar y dar cuenta para poder cambiar. Ahora, esos cambios están relativos o relacionados al conocimiento de los parámetros de la industria, de a cuánto yo puedo vender, cuánto me puede costar, a cuánto puedo construir, etcétera, etcétera, que eran los puntos anteriores. Entonces, aquí en el punto de arriba son los antecedentes iniciales, que es, tengo un terreno, esta es la validación del proyecto real que les acabo de mostrar, es un terreno de 3.242 metros cuadrados, tengo una construcción municipal de 1.266 metros cuadrados, y aquí hay una cantidad de estacionamiento que hay un pequeño error, son 43, son 18 metros cuadrados de superficie y son 56 metros. Ahí está. Entonces, dentro de las unidades vendibles, este factor que está marcado por amarillo en la planilla es el factor cambiable. ¿Qué significa esto? Es el valor de venta. El valor de venta se ve por venta de UF por metro cuadrado. Yo divido lo que dentro de este caso, por ejemplo, voy a construir 1.266 metros cuadrados, pero yo tengo vendibles, en este caso, 56 locales de 18 metros cuadrados. Entonces, al cada metro cuadrado de los locales que voy a vender, en este caso, que podrían ser también casas o departamentos, yo le tengo que asignar un valor de venta bruto. ¿Por qué bruto? Porque la ley de impuestos de Chile grava en impuesto todas las propiedades inmobiliarias también, pero tiene un descuento que también se los voy a explicar. Entonces, ese valor de UF metro cuadrado de venta, en este caso 105 UF el metro cuadrado, es el parámetro que le estoy dando para evaluar este producto en venta, y después voy a ver los costos. ¿Cómo llego a ese número? En este caso, como es un producto comercial, mis parámetros me lo da la experiencia que yo tengo, más la validación de lo que yo puedo ver, por ejemplo, en el portal inmobiliario de las ventas en el sector, o de los análisis que también TokTok me los ofrece, o hago un estudio de tasación de venta de UF metro cuadrado de productos inmobiliarios comerciales similares a lo que yo estoy haciendo. Gratuitamente lo pueden hacer si saben analizar los portales que les acabo de decir. En lo inmobiliario habitacional es más fácil aún, porque la mayoría de la información disponible en los portales es de departamentos y casas. Entonces, si ustedes se ponen en el portal inmobiliario, buscan el sector y ponen buscar si este fue un departamento de el valor que más o menos van a generar, y les va a dar todo ese mapa lleno de alternativas, los pescan, los que más se parezcan al suyo, lo suman y lo dividen por esa cantidad y les va a dar un promedio, y ese promedio les va a decir cuál es el valor al cual ustedes pueden vender. Así se llega a ese valor. Ese punto me voy a pasar al otro, y de ahí me voy a ir a la planilla exacta, porque este es
es un PDF y es difícil de manejar. Llega al final a un resumen de la validación comercial tanto pura inmediata, que significa que si yo lo vendo o sea, en un ejercicio de construcción y venta, mi resultado va a ser positivo o no, y en un ejercicio de rentabilidad en el tiempo, o sea, si yo me lo quedo para arrendarlo y vivir de esa renta o que se pague solo, me da positivo o no dentro de los parámetros que me exige la industria, que también se los voy a dar. Entonces, me voy a cambiar ahora a la, denme un segundo para poder irme a la planilla Excel. Si alguien me puede confirmar si se ve. ¿Sí? Ya, gracias. Sí, se ve. Ya, vale, gracias. Ya, entonces, aquí me voy a la planilla, que es la planilla que les voy a compartir. Entonces, partimos con estos parámetros. Todos los celestes son los parámetros que se pueden cambiar, o sea, con el que ustedes pueden jugar, pero jueguen obviamente con números reales para que les sirva como herramienta. Entonces, ahí arriba voy a cambiar el primer número, que es según mi terreno. Según el proyecto que ustedes vean, en este caso 3.000 y tanto, que era el terreno que estoy evaluando. Esos son los metros cuadrados que según arquitectura me está dando a construir. Y esto es lo vendible. Lo vendible es lo que les decía. En este caso, yo voy a construir, o sea, tengo un terreno de 3.242 metros, voy a construir 1.266, que eso me incluye los pasillos, la escalera, etcétera, pero voy a vender 1.008. ¿Por qué menos? Porque en el fondo aquí lo que voy a vender es lo que le voy a entregar a la gente. A la gente no le voy a entregar la escalera, sin embargo, un proporcional de todo es de ellos, pero ellos no lo entienden así. Ellos entienden el departamento exacto de la puerta para adentro o el local de la puerta para adentro es lo que yo le estoy vendiendo. Entonces, eso es lo vendible, lo que el cliente entiende que le estoy entregando. Después, en celeste, lo mismo. En este caso, 110 UF el metro cuadrado, ya lo subimos porque hicimos un mapeo y estábamos un poco bajo en el sector. Está linkeado. Aquí este número ustedes, según la evaluación que les digo, si están evaluando una casa, un departamento, un condominio, lo que sea, les va a dar que, mira, el sector me dice que podemos vender en 68 metros cuadrados, 85, 120, lo que sea. Ese es el factor. Por los metros cuadrados que van a vender, que está linkeado con este. Recuerden que les estoy explicando que esto está todo listo, es solo que tienen que cambiar los números. Estoy tratando que entiendan lo que tienen que cambiar. Las unidades que van a vender, en este caso es 1, porque estamos haciendo un global de toda la unidad que vamos a vender, o del el lote de locales, o el lote de departamentos, el lote de casa, etc. Y eso se multiplica entre ellos y me da un valor total de venta bruto. Entonces, en este caso estamos hablando de un proyecto que se va a vender en 110.880 UFs en el mercado. Acá hay un factor de ingresos por ventas con IVA. Por eso que hablamos de bruto. Bruto es un valor con IVA, neto es un valor sin IVA. Acá hay un factor de incidencia de IVA del 13%, que es lo que les decía. Las propiedades en Chile graban con IVA. O sea, igual que vender un chocolate. Yo vendo una propiedad y tengo que facturarla ahora. Pero en vez del 19%, yo facturo un proporcional en donde le descuento lo que me costó el terreno y el IVA acumulado que tengo dentro para hacer este proyecto, en este caso la construcción. La construcción yo se la compro al constructor o a la constructora con IVA y ese IVA lo descuento del IVA que yo tengo que pagar. Por lo tanto, en este caso, yo le pago al Estado de los 110.880 de la venta que voy a hacer total, en vez del 19%, solo pago el 13%. La fórmula está creada en el Excel. O sea, más encima, esto le va a dar el proporcional sobre la ley inmobiliaria de IVA. Por lo tanto, al bolsillo neto va a llegar de la venta 96.700 o 96.800 UF. Eso es lo que me va a llegar, y más o menos en promedio. Acá también está linkeado que como son locales, en este caso de 18 metros, 56 locales de 18 metros cuadrados que se pueden unir entre sí, más o menos el valor promedio por cada local es de 1.980 UF, que para nosotros, y lo recomiendo, mejor si se genera competencia, ideal,
métanse en este mercado súper bueno porque le compite a los departamentos. La única competencia que tenemos nosotros en este producto son departamentos de un dormitorio o estudio, y nuestro producto es más rentable. Después estamos con el valor del terreno. Acá va en los metros cuadrados del terreno donde estamos proyectando. El valor del terreno, en este caso, ustedes lo cambian al valor que sea de su terreno. En este caso son 7 UF, y aquí está el valor de terreno. Aquí están los costos de los profesionales, donde están ustedes, en este caso, la arquitectura, 1 UF por metro cuadrado. No se bajen de eso porque en un proyecto la incidencia de la arquitectura es muy menor, muy menor. Entonces, por eso no partan por ahí, partan por el negocio. Ofrezcan la rentabilidad del negocio, no ofrezcan el costo de arquitectura, porque si no la gente les va a ofrecer 0.4 y con eso no tiene sentido. No cobren menos de una UF porque el mercado paga una UF, y yo cobraba más, pero en promedio, como ya son proyectitos un poquito más grandes, una UF está bien cobrado siempre y cuando hagan bien la pega, pero no lo presenten desde el costo de la arquitectura. En la incidencia, les insisto, la incidencia de arquitectura sobre un costo de un proyecto total es nada. Están más o menos linkeados los otros proyectos. En general, un proyecto total te consume entre 1.4 a 1.2 UF metro cuadrado de todo. Ahí está incluido cálculo eléctrico, sanitario, salvo que venga un EISTU. Un EISTU, que es un estudio de impacto ambiental, puede haber una incidencia más o menos importante. Pero no un punto más, no más que eso. Los derechos municipales, 1,5% del valor de construcción proyectado. Este punto que dice 4% empalmes, es bien relevante porque ahora, últimamente, las municipalidades están pidiendo un montón de inversión sobre el urbanismo que está cerca. Te piden que le arregles calles, semáforos, etcétera, y no es menor, aparte de los empalmes de derecho. Por eso que acá hay un 4% que es más o menos el promedio de lo que nos está castigando los aportes que hay que hacerle municipales a mejora redundante. Si no, no te pasan el permiso, perdón, la recepción final. Y es bien jodida esa parte. Y aquí uno de los factores más importantes de la evaluación, o yo diría el más importante, tienen que conocer los valores más o menos proyectados de metro cuadrado de construcción. Y para eso, no lo vamos a hacer en esta clase porque si no vamos a terminar mañana. La próxima voy a ir un poco más a darle por lo menos los tips dependiendo del reconocimiento del tipo de materialidad, constructibilidad, tipo de producto, etcétera. En este caso, los temas comerciales anda en un promedio entre 29 y 33 UF el metro cuadrado construido en este perfil de productos, como el ejemplo que les comenté. Las propiedades de tipo edificios grandotas andan en un promedio entre 18 y 22 UF cuando son gigantescas y están industrializados. Una casa no menos de 25 UF metro cuadrado, y etcétera. Entonces andamos por ahí. Ahora, porque una casa, por ejemplo, hace no mucho me tocó con un cliente que quería temas en Maitencillo, por allá, que en un sector bastante acomodado, el UF metro cuadrado eran promedio 40, porque las terminaciones obviamente son distintas. Entonces, ojo, no vayan a ofertar en una evaluación un promedio de construcción de 25 cuando en el fondo el producto que te están exigiendo es de 45 UF metro cuadrado construido y, vaya a estar totalmente fuera de rango. Por eso que ese es el factor fundamental, entender cuánto sale el producto o el perfil de producto que te están pidiendo hacer o evaluar. Después, todos los productos inmobiliarios que ya sean de más de 2 en adelante tienen un factor de comercialización, que en el fondo que lo vendas tú mismo o que se lo pases en alianza a una empresa de corretaje, y eso fluctúa entre el 3% al 4% más o menos, y un 6% que es el promedio de gestar este proyecto. En el fondo, ahora en la conclusión, si aprenden a hacer todo esto, además de su arquitectura, posiblemente el corretaje, van a poder cobrar un 6% sobre el cálculo de todos los costos por orquestar toda esta figura y darle este valor a un cliente inversionista o final.
En este caso, todos estos costos asociados, llegamos a una inversión de 70, neta, o sea, antes de IVA, de 76.247 UF, y nos está dando un retorno después de IVA de 20.500 y tanto, que nos da un TIR o una tasa interna de retorno, en el fondo una utilidad a la inversión de UF más 26,95. Es extraordinariamente bueno. Toda inversión que es inferior a 150.000 UF y da un TIR, o sea, ese número verde final en el puro, o sea, antes de pedirle plata al banco, sobre 20%, es extraordinariamente bueno. Por eso que este proyecto se cerró en una semana. Lo vamos, después tenemos la otra parte que es la evaluación de renta, pero lo dejamos para la próxima clase. Les agradezco y a ver si alcanzamos a tener una o dos consultitas por ahí, si les parece. Hola, Iván. Hola, hola. Soy Felipe Rojas, arquitecto acá del Departamento de Vivienda de la Municipalidad de Talagante. Mi pregunta va enfocada un poquito en relación a lo que planteaste sobre la comercialización de un terreno en particular. ¿Esto cómo se puede llevar relacionado específicamente a las políticas habitacionales y esta relación que se está generando entre el público, la inversión pública y la inversión privada, con proyectos de integración sujeta al DS-19, que son proyectos que finalmente combinan inversión a través de subsidios para del DS-49 y del DS-01. ¿Esto cómo se puede llevar como en ese enfoque? Porque lo que estoy viendo es netamente como relacionado a una inversión más comercial con estándares como bastante amplios de ganancia, pero esto cómo se puede llevar a un ámbito más relacionado en lo habitacional con la inversión pública privada que generan estos proyectos del DS-19. Y particularmente quería hacerte una aclaración en relación a ese porcentaje que hablaste del 4% de empalmes. Es que eso hoy día está sujeto a una ley de mejoramientos de espacios públicos que es un tema bastante largo y bastante más complejo, que hoy día se está llevando en relación a las solicitudes municipales, porque efectivamente el impacto que tienen los proyectos, cualquier tipo de proyecto inmobiliario, como tú lo indicas, efectivamente tiene un impacto muchas veces que no es muy positivo en los espacios públicos y que de cierta manera hoy día se está tratando de revertir a través de esta incorporación de esta ley, porque es una ley al final. Entonces, o sea, son casi dos consultas en una. Finalmente, ¿cómo ves tú, que eres más entendido en la materia, cómo se pueden generar estos impactos de inversión en relación a los proyectos de DS-19, donde hay un factor bien interesante de relación entre el público y el privado? Sí. Mira, respecto de ese punto, yo en lo personal lo intenté, de hecho, porque en el fondo lo que no quiero, y qué bueno que hiciste la consulta planteándola así, porque lo que menos quiero es que se entienda que la intención de esto es netamente hacer o que se enfoque el negocio inmobiliario en el negocio inmobiliario. No, es la manera de entender cómo funciona esta industria, y por eso que parto desde la cancha de fútbol hasta en edificios corporativos, porque la técnica es la misma. Y de hecho en la clase anterior yo lo comenté en uno de los puntos en que los subsidios habitacionales se pierden por lo mismo, por no tener este conocimiento a nivel o esta lógica a nivel gubernamental. De hecho, la lógica de todo el sistema que es de mi autoría, que en el fondo es el sistema Looping, en donde poder reconocer los aristas clave, es entender que el mercado está desordenado, como lo explica acá,
y que en el fondo el mercado son estas aristas que tú tienes que juntar para hacer cualquier desarrollo inmobiliario, ya sea una cancha de fútbol, habitacional, subsidio, habitacional, full, la dehesa, como queráis, o lo que sea. Entonces, lo que está en ese ámbito es que la fórmula indica que la industria inmobiliaria está canalizada con dos de las aristas principales, que es el usuario final, que pueden ser estos subsidios habitacionales, y los inversionistas o la inversión para construirlos, ¿no es cierto? Pero el mercado esencialmente está enfocado marqueteramente y de manera lógica o comercial a través de los bancos, solo para los inversionistas, y no para las señoras Juanita o las personas de los subsidios, y lamentablemente no entienden que, por ejemplo, en el mismo ejemplo que tú dices, y yo lo intenté personalmente, si el MIMBU o el ministerio o las municipalidades tomaran este modelo y les dijeran a la señora Juanita, quien tiene el cheque del subsidio, no solo es el usuario 1, es el usuario 1 y 4, porque además es usuario y es inversionista a la vez. ¿Cachai? Pero le dicen a esta persona, vaya a resolver el mercado inmobiliario usted sola. Imposible. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, lo que yo estoy tratando de hacer con esto es poder transmitir que este orden de factores podría solucionar incluso temas tan lógicos y básicos como decirle, señora Juanita, usted ya tiene la silla 1 y 4 que cierra todo el modelo inmobiliario. No solo puede hacer su casa, sino que la suya y la de todos sus vecinos ahora. ¿Cachai? Porque arquitectos sobramos, silla 2, terrenos sobran, silla 3, constructores sobran, silla 5, y evaluadores somos lo que estamos aprendiendo en este curso. ¿Cachai? Esa es la fórmula. Entonces, lo que pasa es que el gobierno y las instituciones públicas y todos los, no les interesa un poco enfocarse en esto. ¿Cachai? Entonces son iniciativas privadas que no funcionan de manera privada y más encima se malentiende como que estamos pensando solo en el negocio. No. De hecho, yo no tengo, en el fondo, no tengo ninguna obligación tampoco de por qué compartir esta fórmula, ¿cachai? Pero es porque es necesario, porque el mercado, a todos somos simbiontes con el mercado y somos proveedores de la señora Juanita. Entonces nosotros necesitamos que esas personas que no son los inversionistas tengan la capacidad de poder involucrarnos en cerrar muchas de estas mesas, porque así todos tenemos pega y se aceleran todos estos procesos. Entonces, pucha, ideal ahí, ojalá esto llegara y escalara a los temas municipales. Yo lo intenté hacer mesas de trabajo con el ministerio, etcétera, sí, súper bonito, pero te imaginarás en qué queda eso, que es en nada, o al final. Entonces, al final, todos estos son iniciativas privadas. Y por el otro lado, el tema este del 4% de la planilla. Esa planilla es un resumen lo más simple posible para poder entender los parámetros promedio para poder sacar cálculos rápidos. Ahí están metidos los empalmes y más o menos lo que, base en nuestra experiencia, nos ha costado más o menos invertir en lo que nos exige la municipalidad para poder aportar al espacio público, que lo encuentro súper válido, o sea, lógico. Los nuevos proyectos es la única manera más eficiente de poder pedir que las inversiones nuevas arreglen el espacio público o hagan un aporte al espacio público. Pero eso es un número nomás para poder simplificar y sacar el valor promedio. No tiene otra lógica. Muy claro, muy claro. Vale. Ya, pues, oye, no les quito más tiempo. La próxima clase vamos a ahondar un poquito más lo que nos quedó y poder terminar con los otros 3 puntos antes de llegar a la 4. Y ojalá todos, o los que quieran en el fondo, aprovechen un poco la oportunidad de lo que vayan entendiendo o de las iniciativas o dudas que tengan sobre algún proyecto propio, compártanlo para que en la clase 4, previamente nosotros como oficina lo revisemos, lo podamos exponer y quizá llevarlo a la realidad, pues como quién sabe. ¿Ya? Así que muchas gracias. Nos vemos, se me perdió la otra fecha, pero ahí Felipe les va a estar informando. Y un abrazo para todos. Nos encontramos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao, Chao, chao. gracias.